buenas tardes, espero que tengan una agradable tarde. Hoy les vengo a explicar sobre los temas que se vieron en la diapositiva anterior. Hoy hablaremos sobre el tema de significado y significante. El significado se refiere a la idea que nos viene a la cabeza cuando decimos una palabra, aquella a lo en que estamos refiriendo dentro de nuestro mundo real. Cuando hablamos, pensando que las palabras han sido un sistema que nos hemos inventado los humanos para poder comunicarnos con los unos con los otros. Cada una de ellas se refiere a un elemento de nuestra realidad. Esta de ellas se relaciona entre la mente y la realidad, que es el significado. El significante es la forma material que toma un signo y puede ser la estructura de una palabra o una imagen visual o mental. Les dejaré varios ejemplos de esto con el tema del lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida como los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad, de forma que el mensaje sea unívoco y que no haya posibilidad de doble lectura. No hay tanto necesidad de que el receptor haga ningún tipo de interpretación, ya que su lectura no puede cambiarse y se presentan las cosas tal cual son. Y ahora el lenguaje connotativo se caracteriza por ser un tipo de lenguaje subjetivo y muy dependiente de transmitir sentimientos y emociones. Este lenguaje, además de que puede verse fuertemente condicionado por las zonas geográficas, que es decir, dependiendo de las costumbres o experiencias de una región. En particular se puede cobrar un significado u otro. Pasemos con las figuras retóricas. Para esto voy a hablar sobre este tema un poco. Las figuras retóricas son recursos del lenguaje que se usan de forma original o poco frecuentes. Las palabras para potenciar el significado o realizar su belleza interior. Tienen como finalidad destacar una idea, de persuadir y embellecer un texto o despertar una emoción del lector, y son muy utilizadas en el ámbito literario. Para la creación de estos escritos originales, hablaremos sobre una de estas figuras retóricas. La metáfora se nombra como un concepto para hablar de una alusión o otro con el que guarda su relación. Un ejemplo sería su cara angelical me dio buenos augurios. Ahora hablamos de la hipérbole. Se aumenta de la forma exagerada de una idea o concepto. Por ejemplo, sería el mundo entero se rinde ante tus pies. Sin que se hace la alusión a una parte nombrada al todo o viceversa. Un ejemplo de esto sería el país espera que les des una explicación. En este caso se usa el término país en lugar de los ciudadanos o habitantes del país. Ahora el pleonasmo. Se repite una misma idea para le dar mayor fuerza. Un ejemplo de esta, buscaremos buscando a alguien que nos ayude. Ya les daré unos ejemplos aquí, a continuación. Ahora hablaremos sobre el tema de la semiótica. Es la ciencia derivada de la filosofía, que se indica al estudio de los sistemas de comunicación. Dentro de las sociedades humanas, se la puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. Tiene algunas de estas una variedad, la cual es la semiótica visual. Es que estudia de la manera exclusiva la interpretación de las imágenes, fotografías y otras lecturas estrictamente visuales de la realidad. La semiótica acústica explica por lo general todo aquello que involucra la productividad sonora y significante de los signos que intervienen en la música, para particularizar en lo que los mensajes o son los mensajes musicales. Ahora la semiótica gestual. Entendemos por signo gestual cada gesto que hace una persona en la dinámica, comunicando tanto que si se escucha como si habla y expresa básicamente una información actitudinal al frente de lo que vemos del emisor gestual, dice, escucha o ve. Ahora hablaré sobre el icono. Es cualquier signo que es significado algo que la asociación de similitud, que se refiere a un objeto al que se denota solamente por la virtud de sus propias características, las que exposicionan también este signo exista o no el objetivo.
El índice se dirige la atención de su intérprete al objeto por causa de alguna conexión o con un objeto semiótico. Un indicio es un tipo de signo natural en el que se establece una relación entre significado y significante. Los sinónimos son dos o más palabras diferentes que expresan un significado similar o igual. Los sinónimos se diferencian en los antónimos, que son palabras con significados opuestos. Les daré estos sinónimos. Sinónimo conceptual es cuando las dos palabras aluden a un mismo concepto o sea un mismo referente real, si bien algunas se preferían por las diversas comunidades que existan. La sinonimia referencial son las dos palabras que remiten a un mismo referente que significan exactamente los mismos o en las mismas. La sinonimia contextual es cuando las palabras sinónimas pueden intercambiarse, son en determinados contextos en los que sus significados coinciden. Les dejaré algunos ejemplos de esto. Antónimos. Vamos a ver una explicación de esto. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que el significado contrario a una de la otra siempre cuando pertenezcan a la misma categoría gramatical. Tienen esta una derivada, las cuales antonomía gradual. Ocurre cuando las palabras se oponen a una manera no absoluta, es decir, que existen otros significados distintos de grado. La antonomía complementaria ocurre cuando el significado de una palabra es incompatible con el de la otra, es decir, que incluye si existe una, no existe la otra. Les dejaré algunos ejemplos de esto. Los homónimos. Los homónimos son palabras que tienen la misma forma, pero un origen histórico y significado totalmente distintos. Esto trae unas dos variaciones, las cuales son la homofonía. Es cuando se trata de dos palabras cuya pronunciación es coincidente, pero su grafía es distinta. Y la monografía es cuando se trata de dos palabras de idéntica grafía, o sea que se escriben de la misma manera, aunque no necesariamente coinciden con su pronunciación. Por mi parte, les dejaré estos ejemplos. Espero que se haya de su agrado esta información. Muchas gracias por su comprensión.